Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Y hoy tenemos en realidad dos pasajes, uno del capítulo primero, que es como la introducción general de la obra de San Lucas, y luego tenemos otro pasaje muy, pero muy significativo, que es cuando Cristo nuestro Señor predica en la sinagoga de Nazaret. Esto está en el capítulo cuarto del mismo Evangelio de Lucas. No se nos olvide que la obra de Lucas no se limita al Evangelio, sino que contiene también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pidamos la luz del Espíritu Santo. Unámonos a la oración misma de Cristo para pedir este don. Muy especialmente pidámoslo hoy, porque efectivamente el Espíritu Santo es el protagonista, podríamos decir, en la segunda parte del texto que hoy estudiamos. Gracias de nuevo por estar aquí. Oramos junto con Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos pues a los textos. Empezamos, por supuesto, con el texto en español. Los versículos son Lucas, capítulo primero, ya dijimos, del 1 al 4, y después el capítulo cuarto, versículos del 14 al 21. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Ese es el texto en español, capítulo primero, versículos del 1 al 4, y capítulo cuarto, del 14 al 21, un total de 12 versículos. Hemos comentado en otras oportunidades que el vocabulario y el uso de la lengua griega en San Lucas es especialmente elegante, preciso, casi podríamos decir sofisticado. Y en ese sentido, pues es bueno anotar que nosotros no vamos a traducir todas las palabras. Repito, la riqueza semántica de Lucas es muy amplia. Pero sí hay términos que son bien importantes y que sobre todo nos muestran la riqueza de lo que está sucediendo. Una riqueza que tal vez no es completamente clara cuando nos referimos a las traducciones.
Epeideper poloi epeheiresan anataxastai diegesin periton peplerofone foremenon engemin pragmaton. Es un vocabulario bien especial. Entonces, epeideper es puesto que o dado que, es una conjunción, y así empieza la obra. Este es el versículo primero de Lucas. Está dando una razón de por qué escribe. Poloi, muchos, epeheiresan, epeheiresan. Esto es intentar con fuerza, ¿no? Anataxastai. Anataxastai viene del verbo tasao, anatasao, que significa ordenar. Entonces, muchos han intentado ordenar. Diegesin, esto es lo ordenado, es el complemento directo de anataxastai. Diegesin, diegesin, ¿qué es? Pues diegesis significa una narración, un relato. Entonces, puesto que dado que muchos han intentado ordenar un relato, periton, y ahí aparece la palabra tal vez más larga que hemos estudiado en estos ejercicios de exégesis simple. Pepleroforemenon. Pepleroforemenon. Viene de un verbo que ya de por sí es largo, pleroforeo. Pleroforeo es, foreo es de llevar, plero es la raíz de llenar, entonces es llevar y llenar, es lo que se ha cumplido, lo que se ha realizado completamente. Entonces, muchos han intentado darle orden a un relato sobre lo que se ha cumplido, sobre lo cumplido, pero luego dice pragmaton. Pragmaton es los hechos. Entonces, la traducción completa sería, dado que muchos han intentado darle orden a un relato sobre los hechos que se han cumplido en Gemín, que se han cumplido entre nosotros. Y eso es lo que va a intentar Lucas, es decir, darle orden a un relato que nos cuente lo que ha sucedido. Es interesante notar que pragmaton, o sea, pragma es un hecho, no es un relato. O sea, el Evangelio es un relato sobre un hecho. Pero lo que quiero destacar es la palabra pragma. Se trata de cosas acontecidas, no simplemente de palabras que se cuentan, deseos que se tienen, inspiraciones, aspiraciones, no, son hechos. Pragma, pragmatos. Siempre pragma significa hecho. De ahí viene la persona pragmática. Una persona pragmática, ¿qué es? Pues es la persona que se limita, que se concreta a los hechos. Y podemos suponer por la palabra pragmático que pragma se refiere a hechos verificables. Lo que está diciéndonos Lucas aquí es que lo de Cristo no es una historieta, no es un deseo, no es una teoría o una suposición, son pragmata, son hechos sucedidos. Pero no hechos que simplemente se han contado por ahí. Dice, son los hechos, los pragmata, Καθώς παρέδωσαν, el verbo paradidomi, que significa transmitir, καθώς παρέδωσαν gemín, como nos han sido transmitidos, o como los han transmitido a nosotros, hoi aparges autoptai kai hyperetai genomenoi tu logo. Son los hechos que nos han sido transmitidos. ¿Por quiénes? Tal como los han transmitido desde el principio, los que desde el principio autoptai. Autoptai viene de autoptes. Autoptes quiere decir el testigo ocular.
No es, no es la persona que repite, sino es la persona que ha presenciado. Todo esto tiene que ver con la realidad del Evangelio. La insistencia de Lucas es que el Evangelio proviene de hechos que han sido contados por testigos oculares. Autóptes es el que ha visto, el que es testigo ocular. Kai, Hypereta y Genomenoi, y se volvieron, Genomenoi de Ginomai, y se volvieron servidores de la palabra. Entonces, aquí tenemos cómo, entre comillas, cómo funciona el Evangelio. La manera como funciona el Evangelio es que hay testigos oculares de hechos que después se han convertido en servidores de la palabra. El que vio, el que verificó, es el que luego puede dar fe y puede contar esto es lo que ha sucedido. Hay un parecido en este sentido entre esta parte del Evangelio de Lucas y el comienzo de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan nos dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, os lo contamos. Entonces, también en el caso de Juan, hay un deseo de dar esa certeza, de dar esa seguridad. ¿Seguridad de qué? Dar la seguridad de que aquello en lo que tú has creído, aquello que es la base de tu fe, no consiste simplemente en deseos, en teorías, en posibilidades, en hipótesis, sino son hechos que fueron presenciados por testigos oculares, los mismos que se volvieron servidores de la palabra. El verbo genomenoi es clave y es un verbo que se pierde en la traducción, porque en la traducción dice los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Con todo respeto, no dice eso. Lo que dice es los que desde el principio fueron testigos oculares y luego se volvieron servidores de la palabra. Es decir, porque fueron testigos oculares, llegaron a ser servidores de la palabra. Y por eso son de fiar para nosotros. Lucas está tomando todas las precauciones. Edoxe, es decir, ha sido de mi opinión. Ese verbo está relacionado con la opinión. Entonces, fue mi opinión. He querido también yo, ¿cierto? Entonces, he decidido también yo, he opinado, ¿sí? Opinar en el sentido de tomar una postura. He tomado también yo, Camoy, es caiego, ¿no? También he tomado la postura parecolucecoti. A ver, esto viene del verbo paracoluceo, que es de la misma razón, la raíz de acoluceo. Acoluceo es seguir, paracoluceo es seguir todo el trayecto. Entonces Lucas parecolucecoti. Me cuestan trabajo estas palabras tan largas del griego. Parecolucecoti. Parecolucecoti. También yo, entonces, habiendo investigado, habiendo seguido el hilo, anocen desde el principio, habiendo seguido el hilo desde el principio, pasin, es decir, de todas las cosas, he decidido yo, habiendo seguido el hilo desde el principio, o habiendo investigado todo, o habiendo seguido la secuencia desde el principio de todo, acribós es un adverbio que significa minuciosamente, exactamente. Cathexes refuerza todavía esa misma idea. Cathexes literalmente significa una cosa después de otra. Es decir, metódicamente. Aquí traducen, después de haber investigado diligentemente, ese sería el acribós, desde los orígenes, ese es el anocen, escribírtelo por su orden. Cathexes, soy grapsai, escribir
por orden, catexés, una cosa después de otra. Y luego, pues le da ese elogio, cratiste, de la misma raíz de poder, ¿no? Crator es el poderoso, entonces cratiste es el que es sobresaliente, el que tiene influencia. Aquí lo traducen por ilustre, Theófile. Theófile. Theófile es un nombre propio. Algunos dicen, pues Teófilo puede referirse en realidad a todo aquel que es amador de Dios. Y en ese sentido, Lucas estaría escribiendo a todos los amadores de Dios. O sea que la obra de Lucas también es para mí, si yo soy un amador de Dios. ¿Para qué nos escribe así? Hina epignos peri hon categeces logon ten asfaleian. Para que conozcas verdaderamente, conozcas con firmeza, conozcas bien, porque no es solamente ginosco, es epiginosco, para que conozcas bien, perijon categeces, para que conozcas bien sobre las enseñanzas de las palabras ten asfaleian. Asfaleian. A ver, asfaleia es la solidez, es la certeza, es la seguridad. La palabra asfaleia significa sin tropezar, sin tropiezos, o más propiamente, sin resbalones. Para que conozcas sin posibilidad de error, podríamos decir. Entonces, ten asfaleian es el complemento directo de epignos. Para que conozcas traducen aquí la solidez, para que conozcas, podríamos traducir por un adverbio, sin posibilidad de error, sobre las enseñanzas de las palabras. ¿A qué se refiere con las enseñanzas de las palabras? Bueno, ahí está categeo. Categeo son las enseñanzas, de ahí viene catequesis. Son las enseñanzas, enseñanzas predicadas, enseñanzas de palabra. Para que conozcas acerca de las enseñanzas de palabras, la solidez de las enseñanzas de palabras. Entonces, lo que nos está diciendo Lucas en esta introducción es, en primer lugar, que vamos a hablar de hechos, pragmata. Esos hechos, ¿cómo han llegado a nosotros? A través de testigos oculares que se volvieron servidores de la palabra. Lucas ha hecho la secuencia, ha investigado todo desde el principio, ha hecho todo el recorrido para que nosotros conozcamos sin resbalones, sin posibilidad de error, la solidez de las catequesis, la solidez de la palabra que nosotros hemos recibido. Muy bien. Entonces, ahí ya pasamos a la segunda parte del capítulo 4, que nos cuenta la llegada de Jesús a la sinagoga de Nazaret. Una pequeña ubicación geográfica, o mejor dicho, de movimiento. Kai hypestrepsen ho Jesús ente dynamei tu pneumatos eisten Galilean. Y regresó. Hypostrefo. Hypostrefo es volver, regresar. Entonces, kai hypestrepsen, regresó Jesús ente dynamei tu pneumatos eisten Galilean. Regresó en la fuerza del Espíritu a Galilea. Kai feme excelfen cathjoles tesperijoru periautu. Y la noticia, periautu, la noticia de él,
hubo informes sobre él, el informe sobre él, excelten catholes perijoru. Y la noticia o el conocimiento de él, aquí traducen la fama, su fama, y el conocimiento de él o la noticia sobre él, excelten, salió. Literalmente salió a toda la región en torno. Bueno, llegó a Galilea. ¿Y qué pasó? Pues antes de que veamos lo que pasó, observemos el impacto que está teniendo el ministerio de Cristo en este capítulo 4 de Lucas. Cayautos edidas que enentai sinagogais auton doxaxómenos hipopanton. Y él enseñaba, pretérito imperfecto de didasco, cayautos edidas que ni él enseñaba en tai sinagogais, en las sinagogas autón. Enseñaba en las sinagogas de ellos, es decir, enseñaba en las sinagogas de toda esa región. Una cosa notable es pensar que Galilea, pues evidentemente, no era una región muy acomodada, había tanta gente pobre, tanta gente necesitada, pero había una multitud de lugares de reunión para el culto, las sinagogas. Cayautos edidasken en tai sinagogais auton, y enseñaba en las sinagogas de ellos, en sus sinagogas. Doxaxómenos hipopanton, siendo alabado, literalmente siendo glorificado por todos, hipopanton. Entonces es una fama positiva, es el impacto de una obra nueva, una obra de bondad que está llegando a los corazones de muchos. Y vuelve a su ciudad, Kai Elzen, y fue Eisnatzara. Siempre destacamos con ese color verde intenso los lugares, los nombres propios de la cultura del tiempo de Jesús. Kai Elzen Eisnatzara, y fue a Nazaret. Hu en Tetramenos. Trefo, que es el verbo que está detrás de tetramenos. Tetramenos es un participio pasivo. Trefo es alimentar. Entonces, donde se había alimentado. Donde se había alimentado. Obviamente, es una especie de figura, una figura de lenguaje para referirse a donde había crecido. La persona se alimenta, pues ahí donde se alimenta, pues crece, ¿no? Y aquí traducen muy bien donde se había criado. Kayelzen eisnatzara hu en tetramenos, kayeiselzen katato eithos auto en tehemeraton sabaton eisten sinagogen. Entonces, primero se nos describió la región de entorno, luego que llegó a Nazaret, luego que entra Eiselzen, catato eizos auto, eizos no, eiozos, perdón. Calle Eiselzen, catato eiozos auto. Eioza es una de las maneras de decir la costumbre. Catato eiozos auto significa según la costumbre. Cristo pues nos aparece aquí como un auténtico judío que practica lo que hacen los judíos. Va a la sinagoga, escucha la palabra y en el caso de hoy pues va a explicarla. Entonces, eiozos viene de eioza, que significa según la costumbre. Catato eiozos auto en tehemeraton sabaton, en el día sábado, eisten sinagogen. Entonces, y fue a Nazaret, donde había crecido, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en el día sábado en la sinagoga, kai aneste anagnonai. Y
se levantó, y luego viene un verbo en el infinitivo, anagnonai. Esto me llama la atención, es como una especie de curiosidad, porque dice, Cayaneste y se levantó, aneste viene de anistemi, anistemi. Es el mismo verbo que se utiliza para la resurrección. Christos aneste, Cristo se levantó. Ese es el mismo verbo. En griego, para decir que resucitó, es eso, ¿no? Se levantó, se levantó. En inglés conservan esa expresión, the Lord is risen, se ha levantado el Señor, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, es el verbo anistemi, se levantó. El infinitivo indica para qué se levantó, el propósito de levantarse, anaginosco. Bueno, anaginosco, pues ginosco es conocer. Anaginosco es conocer muy bien, conocer muy bien. Lo interesante es, eh, que conocer muy bien es leer, o leer es conocer muy bien. En latín utilizan directamente el verbo leer. El verbo usual, pues, en griego para referirse a que una persona lee, es esto, ¿no? Es decir, que la persona conoce muy bien. No sé, me parece tan simpático eso, ¿no? Conocer muy bien un texto es poder leerlo. Esa es la lógica que parece que hay detrás de esa expresión en griego. Cayaneste anagnonai. Y se levantó para leer. ¿Qué es lo que va a leer? Kai epe12 del verbo epididomi, que significa dar, pero aquí está en pasivo, epe12, y le fue dado, autó, o sea, fue dado a él y le fue dado, biblion tu profetu esaiu. Entonces, y le fue dado el rollo, biblion es el rollo, el volumen. En aquella época, pues nosotros decimos el libro, ¿no? El libro, pero pues a lo que se refiere es al texto mismo, ¿no? En latín traducen el liber. Hay que tener en cuenta que liber en latín también se refiere muchas veces a textos que están dados en forma de rollo. Entonces, le dieron el rollo tu profetu Esaiu, del profeta Isaías. Tai anaptixas, anaptixas, del verbo anaptizo. Anaptizo significa desplegar o desenrollar en este caso, y desplegando kai anaptixas, topiblion, y desplegando, es un participio de presente, el que está ahí anaptixas, y desplegando el libro, desenrollando el libro, heuren tontopon, heuren del verbo heurisco, que es encontrar, encontró tontopon, topos es lugar, de ahí viene la topografía, que es el hacer dibujo, el hacer mapa de los lugares, literalmente. La topología, aquella área de la matemática que estudia el concepto de lugar del modo más general posible. Esa es la topología. Heuren tontopon hu en gegramenon, el lugar donde estaba escrito. Y aquí está el centro del mensaje de hoy. Pneuma curiu epeme, el Espíritu del Señor sobre mí. Spiritus Domini super me traduce el latín. El Espíritu del Señor sobre mí. Egrisen me evangelizastai. Egrisen. Para introducir una explicación. Egrisen está indicando la razón por la que él ha sido ungido. Entonces, se trata de porque me ha ungido, ¿sí? Eineken egrisenme,
evangelizastai. Entonces, Heineken, porque ejrisenme. Fíjate que se alcanza a reconocer la raíz de crisma, ejrisenme. Cristo viene de ese mismo verbo. Christos quiere decir el que ha sido ungido. El verbo ungir es frío. Ejrisenme, entonces, Heineken, porque ejrisenme, porque me ha ungido, y nuevamente verbo en infinitivo que indica el propósito de una acción a modo de complemento directo. El Espíritu del Señor sobre mí, Heineken ejrisenme evangelizastai, porque me ha ungido, evangelizastai tojois. Tojos es pobre, para evangelizar a los pobres. En otra ocasión ya comentábamos que tojos, o sea, pobre, viene de una raíz que indica el que ha sido doblegado. Doblegado por la injusticia, doblegado por las necesidades, doblegado por la tristeza. Es el doblegado. Porque me ha enviado, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva. Evangelion. Eu significa bueno. Angelion, pues es el mensaje, es el buen mensaje, la buena nueva. Me ha enviado porque me ha ungido, repito, el verbo es egrisen, me ha ungido para evangelizar a los pobres. Literalmente lo que dice es eso. Todo el propósito de la unción que ha recibido Cristo es para dar buenas noticias a los pobres. Y todo lo que nosotros hemos recibido como cristianos, es decir, la unción que hemos recibido, es para dar la buena noticia a los pobres. De hecho, el tema de los pobres y el lugar de los pobres es algo muy querido para Lucas. Es uno de los énfasis que él tiene, así como enfatiza también en la gracia del Espíritu Santo, como enfatiza en la alegría, como enfatiza en el papel de la mujer. Estos son algunos de los énfasis que tiene San Lucas. Volvamos a nuestro texto. Entonces, Neuma curiu epeme, hu heineken, ejrisenme, evangelizastai tojois. Me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Apestalkenme, curixai. Ese es muy bello porque apestalken es del verbo apostello. Apostello es enviar. Y vamos a ver que en este pasaje el envío es doble. Es el envío de Cristo y luego es el envío de los liberados por Cristo. El verbo apostello aparece 2 veces. A ver si logramos aquí poner exactamente el versículo completo. Ahí está el versículo completo. Entonces, me ha ungido para dar buena noticia a los pobres. Luego, hay otros que son los aigmálotos. Apestalkenme, körixai, aigmalotois. Aigmalotois, afesin. Me ha enviado para anunciar, körixai. Körixai, del verbo körizo, de donde viene también körigma, que es el anuncio. Entonces, me ha enviado para anunciar aigmalotois. ¿Quiénes son los
aigmalotos. Los aigmalotus son los cautivos, son los prisioneros. ¿Y qué se les anuncia a los prisioneros? Se les anuncia afesin. Afesin es la palabra que se utiliza para indicar el perdón. Es como la puerta de salida. En el Padre Nuestro decimos que hay afes, gemín, taofeilema, tajemón. Es como dejar ir, dejar ir. La idea del perdón, con este verbo, afiemi, la idea del perdón es el dejar ir. Porque el que no ha sido perdonado está amarrado. El que no ha sido perdonado está cautivo. Pero aquí literalmente se refiere a los prisioneros. Aigmalotos es el singular, aigmalotus el plural, y aquí pues está en dativo. Apestalkenme me ha enviado, Körixai aigmalotois afesin. Me ha enviado a los cautivos para anunciar a los cautivos afesin, la salida. Hay una salida, hay una puerta. Kaitiflois, sigue el mismo verbo anunciar. Kaitiflois anablepsin. Tiflois son los ciegos, como hemos visto en otros pasajes. Y a los ciegos, anablepsin. Anablepsin literalmente es la vista, pero puede ser interpretado también como el ver de nuevo, por el sentido de esa preposición que ahí es prefijo, ese aná. Kaitiflois anablepsin. Y a los ciegos la vista. Aposteilai, aposteilai, tethras menus en afesei. Entonces, se trata de anunciar aposteilai en afesei. ¿Qué es? Eso no es tan fácil de traducir. Es un verbo que está también en infinitivo. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, y vamos a fijarnos en los verbos en infinitivo. El primero es evangelizastai. Eso es dar buenas noticias, evangelizastai. Segundo, korixai, anunciar. ¿Qué se anuncia? Se anuncia una puerta de salida a los cautivos y la vista a los ciegos. Tercer verbo, aposteilai, enviar. Me ha ungido para enviar. ¿A quiénes? Tetrausmenus. El verbo trauo significa romper en pedazos. Los tetrausmenus son los que están rotos. Enviar a los rotos, a los que están rotos en afesei. En afesei pues es en libertad, en salida, literalmente es en salida. Pero aquí se trata claramente de la libertad. Entonces, Cristo fue ungido para tres cosas, según indican los verbos en infinitivo. Para dar buenas noticias a los pobres, número uno, dar buenas noticias. Segundo, para anunciar la salida a los cautivos, la vista a los ciegos. Entonces, dar buena noticia, anunciar. Y tercero, para enviar a los que están rotos, a los que han sido machacados, enviarlos en libertad. Observemos que el verbo que Cristo aplica sobre sí mismo, que es el verbo apostelo, es el verbo que aplica para aquellos que reciben la obra de Cristo. Es decir, Él es el enviado y a los que Él llega son los enviados. Nosotros somos sanados
y somos sanados para sanar. Nosotros somos liberados y somos liberados para liberar. Nosotros somos perdonados y somos perdonados para perdonar. Estas personas que van a recibir los bienes del ungido, el ungido es el Cristo, estas personas que van a recibir los bienes del ungido son descritas aquí mediante comparaciones. Se les llama los pobres, los prisioneros, los ciegos, los rotos. O tal vez podríamos decir con un verbo muy elocuente en castellano, los machacados. Esas expresiones nos están describiendo de un modo gráfico la condición de la humanidad antes de Cristo, la condición del que no conoce a Cristo. Aunque parezca rico, es pobre. Aunque se jacte incluso de su libertad, es un prisionero. Aunque crea que conoce mucho, es un ciego. Y aunque se muestre fuerte, está roto por dentro. De modo que este solo versículo, Lucas 4:18, a la vez nos presenta el camino de Cristo, el servicio de la iglesia y el estado del mundo. El estado del mundo es ese. Se cree rico, pero es pobre. Se cree libre, incluso libertino, yo hago lo que se me dé la gana, pero está prisionero. Se cree sabio, pero en realidad está ciego. Se cree fuerte, pero está roto por dentro. ¿Y esto se sigue cumpliendo en nuestro tiempo? Claro que sí. La gente se cree fuerte y se muestra feliz. Y mientras tanto, las cifras de suicidios van creciendo. Los dramas de depresión y de ansiedad van creciendo. Aquí está la misión de Cristo. Aquí está la tarea de la iglesia. Aquí está el estado del mundo. Y por si fuera poco, aquí está también lo que nos toca a nosotros. Él es el enviado y nosotros somos enviados. Enviados en libertad, en afesei. Sanados para sanar, perdonados para perdonar. No termina ahí, todavía hay más. Körixai eniauton kuriu dekton. Körixai, como una especie de resumen, para anunciar. Eniauton kuriu, el año del Señor. Pero es el año del Señor dectón, o mejor dicho, en el orden usual en castellano, eniauton dectón, el año favorable del Señor. Dectón significa, o dectos en masculino, dectos significa favorable. Aquí lo traducen año de gracia. La palabra gracia pues no aparece tal cual. La palabra gracia sería haris. No aparece aquí. Lo que está anunciando es año de gracia, o mejor dicho, un año de favor, un año favorable de parte de Dios. Ese es Cristo. Cristo es el que trae la buena noticia y la buena noticia es el tiempo favorable de parte de Dios. Caiptixas, y habiendo enrollado, o enrollando,
to biblion apodus to hyperete ekathisen. Y enrollando o plegando, también podría ser en otro contexto, aquí es enrollando, y enrollando el libro, o enrollando el rollo, enrollando el libro, apodus. Apodus viene de apodidomi. Apodidomi es devolver, didomi es dar, apodidomi es dar de vuelta, devolver. Apodus, entonces devolvió, to hyperete, devolvió ¿a quién? Hyperete es el servidor, ekathisen. Entonces literalmente, y enrollando el libro, devolviéndolo al ayudante, se sentó. Ekathisen. Son detalles muy pequeños, pero creo que son detalles importantes. Aquí está Cristo que predica sentado. Esto llama la atención. Entre nosotros sentarse es un acto cotidiano sin trascendencia. Sentarse, tomar asiento, sobre todo en la sinagoga, es tomar la posición del maestro. El maestro enseña sentado. Y otro dato, Tixas, kai tixas tu biblion apodus tu hyperete. Enrolló el libro y lo devolvió. No sé si ustedes han visto predicaciones de judíos. Usted se da cuenta que el judío, cuando predica, típicamente cuando predica, mantiene el rollo abierto y además está de pie. De hecho, ellos utilizan un pequeño utensilio como una hoja metálica para ir siguiendo estrictamente la lectura y para no perderse en cuál es el punto donde están haciendo su comentario. No se apartan de ahí. ¿No te llama la atención que Jesús, que está siguiendo de la práctica judía, devuelve el rollo? Te repito, es algo pequeño, pero ¿no te llama la atención? ¿Qué podemos pensar de eso sino solamente una cosa? Es que la palabra es Él. Entonces, el hecho de que se siente, ekathisen, está indicando esa posición del maestro y de autoridad. Pero la posición del maestro no se apoya en el rollo, sino que se apoya como sobre sí mismo, porque él mismo es la palabra. El acto tenía que ser un poco extraño para aquella gente. Kai panton, hoi oftalmoi, y todos los ojos en te sinagoge esan, atenitson tesautó. Y todos los ojos en la sinagoga estaban mirándolo fijamente. Estaban mirándolo fijamente. El judío piadoso mira fijamente el rollo. Mira fijamente, por ejemplo, la Torá, y desde ahí predica. Y el que le escucha mira el texto. Ahora los ojos están sobre Cristo y Cristo ha devuelto el rollo al ayudante. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Es Cristo el Maestro, es Cristo la palabra. Erxatode legein comenzó a decir prosautus a ellos
comenzó a decir a ellos, Joti, a decir que Semeron, peplerotai grafe haute, entois osin humon. Comenzó a decirles, hoy, peplerotai. Pleró significa llenar, cumplir. Semeron es hoy. Semeron, peplerotai grafe haute, entois osin humon. Hoy se cumple, hoy llega a su cumplimiento. Gegrafé jaute, esta escritura, entois osin humon, literalmente en vuestros oídos. En vuestros oídos. En ese sentido, no nos gusta del todo la escritura que acabáis de oír. Entois osin humon, pues parece un complemento circunstancial de peplerotai. Peplerotai. Se ha cumplido. Hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta escritura. Eso es lo que dice realmente. Si se dice aquí la escritura que acabáis de oír, pues realmente ese que, o sea, ese pronombre relativo no aparece en el griego. Gegrafé jaute entois osin humon, en vuestros oídos se ha cumplido. Ese es el versículo 21. Qué bien traduce el latín, mira. Cepit autem dicere ad illos. Empezó a decirles a ellos, odie, hoy, impleta est ex scriptura. Hoy se ha cumplido esta escritura in auribus vestris. No es la escritura que acabáis de oír. No es que se cumplió esta escritura, sino que se cumple al escucharla vosotros. Es el paso mismo, esto es demasiado bello, es el paso mismo de la palabra soportada por rollos a la palabra hecha carne que se cumple, que se hace realidad cuando nosotros la escuchamos. Esa es la buena noticia. Esa es la libertad que trae el Hijo de Dios. Ese es el poder de la unción del Espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.